Bienvenidos al mundo de la estadística inferencial. Este es un material de apoyo para todos aquellos que quieran profundizar en esta disciplina tan importante que hoy en día se aplica en todas las disciplinas. Para poder abordar el tema, vamos a comenzar por definir en términos generales qué es estadística. Y para ello entonces vamos a tener que mencionar algunas de las muchas disciplinas que utilizan este método científico. Una de ellas, por ejemplo, es la biología. En los negocios la estadística inferencial es supremamente importante. En las finanzas, por ejemplo. En la química, la estadística ha sido muy utilizada en disciplinas como física, economía, educación, electrónica, medicina. Podríamos seguir mencionando muchas más, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo la sociología, etcétera. Entonces es muy importante que una persona que esté estudiando una carrera profesional pues conozca esta metodología de la estadística para poder hacer estudios de investigación, de análisis, etcétera, que le permitan llegar a concluir y a tomar decisiones inteligentes más bien. Bien, una definición que encontré sobre estadística es que es una ciencia que estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos. ¿Para qué se organizan, resumen y analizan datos? Pues para poder obtener conclusiones válidas, este término es importantísimo, y así poder tomar decisiones. Existen una división en la estadística, tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Como estadística descriptiva, básicamente lo que hacemos es medir, ¿cierto? Y a partir de la medida vamos a comenzar a describir los datos. Entonces, recuerden, por ejemplo, en la fabricación de un tornillo es muy importante controlar que las dimensiones del tornillo cumplan con las especificaciones establecidas para el consumidor final. Si el diámetro del tornillo o cualquier otra dimensión no corresponde con esos parámetros, pues seguramente que la producción que se ha fabricado va a ser devuelta por el cliente. Esto no solamente genera un reproceso, sino también una mala imagen y deteriora la reputación de la compañía. Por estadística inferencial, entonces podemos pensar que a partir de una pequeña muestra, pues vamos a poder inferir o extrapolar a toda la población. Ejemplo, cuando se está en elecciones presidenciales, recuerden que es muy usual que se adelanten encuestas para saber cuál es el nivel de preferencia por cada candidato. Normalmente, bajo condiciones realmente aleatorias, es decir, que no intervenga por allá la mano del ser humano, pues las predicciones resultan siendo a la hora de las elecciones muy cercanas. En este caso, este personaje antes de obtener la presidencia tenía el 23.9% de favorabilidad, este señor el 21.9%, así sucesivamente. Y vuelvo y repito, siendo una muestra representativa de la población, cuando ya se den las elecciones, seguramente que los porcentajes se van a mantener. En la estadística son muy importantes las variables. Sabemos que existen variables de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo.
Cualitativo cuando estamos describiendo cualidades del individuo y cuantitativas cuando estamos describiendo medidas de la variable del individuo que son de carácter numérico. Bien, veamos entonces que en las variables cualitativas existe una gran división. Están las de escala nominal y las de escala ordinal. Las de escala nominal no tienen implícito un orden, a diferencia de la ordinal que sí lo tiene. Por ejemplo, en escala nominal vamos a suponer el género. El género se es hombre o se es mujer, pero ninguno de los dos implica que tenga un orden, que vaya primero la mujer o primero el hombre, etc. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para poder describir variables cualitativas en escala nominal? Pues tenemos distribuciones de frecuencia, la moda y también utilizamos diagrama de barras. En escala ordinal definitivamente sí hay un orden lógico y entonces es cuando, por ejemplo, en una encuesta se le pregunta a una persona cuál es el grado de satisfacción que tiene respecto de un servicio que está recibiendo. Entonces puede ser que el servicio sea malo, regular, bueno y excelente. Ahí ya tenemos una escala de 4 categorías, ordenadas, digámoslo, de menor a mayor, pero podría ser de mayor a menor. Nos devolveríamos con excelente, bueno, regular y malo. ¿Cuáles son esas medidas y herramientas que nos permiten describir este tipo de variables? Pues está el mínimo, el máximo, la mediana, los cuartiles, los percentiles, incluso el rango intercuartílico, y podríamos utilizar gráfico de caja y bigotes. Para las variables cuantitativas, entonces sabemos que tenemos variables en escala de intervalo o de razón. Igual podemos entonces calcular para este tipo de variables medidas como la media, el rango, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación, el de asimetría y el de kurtosis. Podemos utilizar gráficos para resumir la información como histogramas y también gráfico de tallo y de hojas. Para ir aclarando el concepto de variable, vamos a llevar a cabo un ejemplo. Vamos a suponer que estamos llevando a cabo un estudio del parque automotor de la ciudad de Bogotá. Y para ello, pues cada uno de estos individuos, cuando nos referimos a la palabra individuo, no estamos hablando o refiriéndonos única y exclusivamente a personas, sino también a objetos. Entonces, si vamos a describir individuos, pues vamos a tener que valernos de variables cualitativas y de variables cuantitativas. Para el ejemplo, ¿cuáles serían esas cualitativas? Recuerden, la variable cualitativa en escala nominal no sugiere ningún orden. Podemos describir a este individuo dependiendo del color que tenga. Rojo, blanco, azul, negro, etc. no sugiere ningún orden. Nombre del propietario, es decir, aquella persona que aparece escrita en la tarjeta de propiedad. Da lo mismo que vaya primero Pedro y luego Juan y luego Marta, que Marta, Juan y Pedro. La clase, pues si se trata de un automóvil, un campero, una camioneta, un bus, una buseta, un remolque, etc., tampoco sugiere ningún orden. La marca, pues que sea Renault, Mazda, Chevrolet, etc. El tipo, pues si es Renault, puede que este sea un Renault Laguna, un Renault Etoile. Si es un Mazda, puede que sea un Mazda Matsuri, un Mazda Asahi, etc. En cuanto al tipo. Ciudad de la matrícula, pues este vehículo pudo haber sido matriculado en Manizales, en Pereira, en Ibagué, en Armenia, etc. Tampoco sugiere ningún orden.
En cambio, ejemplos de variable ordinal para este tipo de individuo, pues está la gama. Dependiendo del valor comercial del vehículo, se sabrá si es gama alta, gama baja o gama media. Y aquí sí se sugiere un orden, aunque aquí no quedó el orden lógico, puesto que debió ser alta, media y baja, pues de todas maneras se entiende que aquí sí se puede ordenar esta variable. Confort. Dependiendo de los accesorios que tenga el vehículo en su interior, como por ejemplo vidrios eléctricos, airbag, aire acondicionado, etcétera, pues se puede clasificar el confort como excelente, bueno, normal o malo. Y fíjense que esta variable sugiere un orden. No va primero bueno que excelente, primero va excelente. Bien, otro tipo de variables que nos pueden ayudar a describir a los individuos que conforman el parque automotor, pues son las variables cuantitativas. Existe una que es la variable en escala de intervalo, y entonces esta de intervalo es muy especial porque se ha tenido que establecer de manera arbitraria un cero. El ejemplo típico es la temperatura. Si hablamos de la escala de grados centígrados o grados Celsius, pues el valor mínimo el 0 grados corresponde al punto de congelación del agua y 100 grados al punto de ebullición de la misma. Pero al lado izquierdo del 0 podríamos irnos con temperaturas por debajo de 0 grados. Aquí estamos hablando que esta variable temperatura máxima al interior del vehículo, pues es una variable que está en escala de intervalo. Hay otro tipo de variables como la razón o la proporción. Y entonces, miren por ejemplo, aquí estas son variables cuantitativas. En temperatura, pues uno consigue si es 0 grados, menos 20 grados, o 20 grados bajo cero, o 35 grados centígrados, etc. Esos son cantidades, números. Y lo mismo ocurre aquí con estas variables cuantitativas de razón o proporción. También lo que vamos a obtener son números. Edad del vehículo, pues todo vehículo tiene un año de fabricación. No es sino tomar el año actual menos el año de fabricación y ya obtiene uno la edad del vehículo. El número de pasajeros que ocupa el vehículo. No es lo mismo uno de 5 pasajeros que uno de 40 pasajeros. El peso en kilogramos, pues esta es otra variable de razón o proporción. El cilindraje, si son 1000 centímetros cúbicos, 1500, 2000, etc. El número de puertas. Todas estas variables me han ayudado a describir este parque automotor. Muy importante porque más adelante vamos a ver que el análisis puede llevar a la conclusión de que los vehículos que más se estrellan es porque, vamos a suponer, tienen un peso superior a 2000 kilogramos. O podríamos llegar a concluir, todo depende de cuáles son los datos que se recojan, que los vehículos que más son hurtados son de color rojo. Y entonces a partir de esa información se van a tomar medidas. He tomado este esquema de esta dirección electrónica. Al parecer es de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, para poder resumir el concepto de variable. Entonces, la variable definitivamente es algo que es susceptible de medir. Adicionalmente, variable es porque varía. Si yo lo que voy a medir es la altura de los individuos, pues todos los individuos no tienen el mismo peso, por eso van variando dependiendo de cuál sea el individuo. Las variables pueden ser cualitativas
o también se le define como no paramétrica, o cuantitativas o paramétricas. Dentro de las cualitativas tenemos las nominales y las ordinales, ya eso lo tenemos bien claro. Tenemos dentro de las nominales las variables dicotómicas y politómicas. Un ejemplo de variable dicotómica. Vamos a suponer género. ¿Se es hombre o se es mujer? No existe otra opción para poder representar el género. Vamos a suponer si la pregunta es si una mujer está embarazada, pues la respuesta es o sí o no, pero no hay otra posibilidad de respuesta. Esta variable entonces permite recepcionar únicamente dos opciones de respuesta. Por eso es dicotómica. Esta variable que es politómica, esta variable politómica pues sí acepta varias opciones de respuesta. Vamos a suponer cuál es la ciudad en donde transita el vehículo. Entonces puede ser cualquiera de las ciudades de la República de Colombia. Esto a manera de ejemplo. Entonces puede ser Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, dependiendo de a dónde se moviliza el vehículo. En cuanto a variables ordinales, pues tenemos de escala y tenemos semi-cuantitativa. Esa variable de escala, pues es la misma que ya veíamos. Aquí estamos hablando de nivel de satisfacción, entonces bueno, regular o malo, de cualquier tipo de servicio. Y entonces fíjense por ejemplo aquí ya qué tipo de gráfica se puede utilizar para poder describir esta variable ordinal escala. Entonces ya habíamos dicho que aquí implica un orden, bueno, regular o malo, pues eso ya implícito se ve que se puede ordenar. Y en la semi-cuantitativa, miren lo que ocurre. Hoy en día se utilizan muchas encuestas de este tipo para poder establecer cuál es el grado o el nivel de alegría. Vamos a ver, el nivel de alegría de un individuo, vamos a suponer, en la organización o empresa donde labora. Y entonces a través de estas imágenes, pero apoyada en estos números, se puede saber si el personaje es feliz o definitivamente este personaje está supremamente aburrido en esa institución. De la variable cuantitativa o paramétrica, entonces ya sabemos, están las de intervalo. El ejemplo que hemos escogido es el de la temperatura. Entonces ya sabemos, es un cero que ha sido fijado de manera arbitraria. Y en las de razón o proporción tenemos variables continuas y variables discretas. Un ejemplo de variable continua es la toma de medida del diámetro de un tornillo. Por más que el proceso de fabricación sea controlado, no hay un diámetro de tornillo que sea exactamente igual a otro, pero existen unos niveles de tolerancia. Esos niveles de tolerancia hacen que el producto esté dentro de los estándares establecidos y no sea rechazado. Entonces, para variable continua, una cosa que hay que tener en cuenta es que esa variable acepta números con fracciones decimales. En cambio, estas de razón o proporción discretas ya no acepta términos o decimales. Por ejemplo, ¿cuánto es la capacidad que tiene un bus en número de pasajeros? Y entonces resulta que uno tiene que decir 40 o 39 o 51, pero jamás 40 pasajeros y medio. 40.5 pasajeros no es lógico porque esta variable no permite valores diferentes a entero. Afortunadamente en la actualidad
hay bastante software para análisis estadístico. Esto ahorra bastante tiempo para poder hacer la estimación y los cálculos de las características del individuo, es decir, poder hacer análisis de las variables objeto de estudio. Bien, previo a esta práctica que vamos a desarrollar, entonces queremos recordar que vamos a utilizar conceptos como distribuciones de frecuencia. Vamos a hablar de tablas de frecuencia, intervalos de clase, límites de clase, fronteras de clase, ancho del intervalo de clase y la marca de clase. Estas tablas de frecuencia lo que me permiten es resumir información. Asimismo, y de manera gráfica, vamos a utilizar histogramas y polígonos de frecuencia para resumir datos. Vamos a saber cómo mediante el software podemos llegar a calcular las medidas de tendencia central, tales como la media. Y recuerden que existen media aritmética, media ponderada, media geométrica, media armónica. Adicionalmente, otras medidas de tendencia central, como la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles, los percentiles. Esto lo veremos de manera mucho más amena a través del software. Medidas de dispersión, pues también hay que tenerlas en cuenta, como el rango, la desviación media, el rango intercuartílico, el rango percentil, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación. Quiere decir esto que con esta información podemos saber qué tan dispersos están los datos. Y mediante estas queremos saber hacia dónde tiende, hacia qué valor tiende la mayoría de los datos. Por último, pues vamos a ver un concepto que se denomina en estadística momentos, y esos momentos nos pueden dar el sesgo y la kurtosis. Previo a la aplicación de una encuesta, en este caso encuesta de servicio, pues debe elaborarse la herramienta con la cual se va a recopilar la información. Esa herramienta se denomina cuestionario. Con este sencillo ejemplo vamos a verificar cómo es que se utilizan estos cuestionarios y en especial de qué manera la información que es capturada se traslada a una matriz de datos. Es lo que se conoce como tabulación de la información. En primera instancia, pues comenzamos a diligenciar la encuesta. Vamos a colocar que esta es la encuesta número 1. Vamos a suponer que el 5 de noviembre del 66 nace el personaje al cual estamos entrevistando. Este gana 1.300.000 pesos mensuales, adicionalmente que corresponde al género masculino, y por aquí estamos diciendo cómo califica el servicio que está recibiendo actualmente. Vamos a suponer que en este caso es excelente, y al investigador le pareció muy importante preguntar cuál es el número de hijos, y entonces vamos a suponer que son 2 hijos. La tabulación entonces corresponde a lo siguiente: cada una de las preguntas que normalmente llevan el cuestionario o los cuestionarios, pues van en la parte superior como títulos, y al momento de tabular la información, entonces observen que una sola encuesta que fue aplicada a un solo individuo queda consignada su información aquí en la fila de esta matriz de datos. Observen, aquí quedó la información de la fecha de nacimiento, etcétera, y hasta el número de hijos es que viene el cuestionario. Pero aquí existen algunas variables auxiliares que puede uno ir calculando. Por ejemplo, con la fecha de nacimiento ya podemos establecer cuál es la edad que tiene el personaje. Supongamos ahora
que estamos haciendo o tabulando la encuesta número 2, que la fecha de nacimiento es el 20 de julio del 74 y que el ingreso es de 800.000 pesos, estamos encuestando a una señora o a una mujer quien califica el servicio como regular y no tiene hijos. Vamos a tabular la información y la información quedaría para la segunda encuesta de esta manera. Importante numerar todas las encuestas para que si en algún momento existe alguna duda sobre algún dato, pues pueda uno remitirse con este número al formulario que corresponda para poder verificar la parte física del documento. Lo otro, cuando ya está la matriz de datos, debemos tener claridad en lo siguiente. Cada columna, como esta, como esta, como esta, en general, cada columna corresponde a una variable. Esta se llama la variable ingreso, la variable calificación, la variable edad, etc. Y las filas de la matriz, cada una de ellas corresponde a los casos o registros. Es decir, cada fila corresponde a la información que se obtuvo de un solo encuestado. Vamos a construir una matriz de datos o una base de datos y vamos a suponer que se le aplicaron 200 encuestas a 200 personas para poder evaluar lo que el investigador en su momento consideró era importante. La edad, el salario, la altura, el nivel de satisfacción respecto de un servicio que está recibiendo, si esa persona fuma. Aquí hay algo, dizque rango de edad, ya vamos a mirar a ver qué es, rango de salario, saldo bancario, etcétera. Estas en últimas son las variables, recuerden, en un arreglo de estos, pues las columnas corresponden a las variables, que en últimas resultan siendo cada una de las preguntas que se formularon en la encuesta. Y cada fila corresponde a un registro o a un caso o a una encuesta o a un encuestado. Bien, recomendable siempre enumerar las encuestas porque en cualquier momento se va a requerir consultar para poder aclarar inquietudes o contactar nuevamente al encuestado porque la información no es muy clara. Bien, aquí tenemos ya las 200 encuestas. Esto es apenas referencial, esto no es una variable. Comenzamos con las variables nombre, por ejemplo. Entonces la variable nombre, pues cada uno de los encuestados tiene su propio nombre, entonces ninguno, aunque se parezcan, corresponden a la misma persona. Puede que este sea Ana y este también Ana, pero pues la una será Ana Rodríguez y la otra Ana Pérez. Eso es importantísimo porque no, en este tipo de tabulaciones, no es aceptable que se duplique la información, es decir, que un individuo aparezca dos veces consecutivas. Entonces, bien, a cada uno de ellos se le preguntó la fecha de nacimiento y aquí vamos a colocar que estamos evaluando a personas que nacieron entre el 1 de enero del año 2000, o mejor 1980, coloquemos, y también hasta personas que nacieron el 31 de diciembre del 95, digamos. Esto es un artificio para poder llenar esta información de manera rápida. Acá lo que estamos haciendo es construyendo una base de datos ficticia, irreal, que solamente va a servir para fines pedagógicos. Bien, observen que esta fecha pues está en formato fecha, pero si la buscamos como general aparece un número 29221 y por aquí lo mismo si la buscamos como una categoría general, pues encontramos que esto es 35064. Estoy utilizando eso solamente para poder utilizar esta función de aleatorio. Entonces, fíjense, aleatorio
punto entre quiere decir que el Excel me va a arrojar un valor entre 29.221 y 35.064. Si le damos Enter, entonces fíjense que ya aparece una fecha de manera aleatoria que me dio Excel. Aquí yo no tuve que hacer nada diferente. Bien, entonces observen, aquí le estoy dando F4 a esto para que estos valores me queden fijos y yo pueda copiar esta información de aquí hacia abajo. Cada vez que hacemos algo, voy a colocar aquí en edad, por ejemplo, el valor 1 y fíjense en este valor, voy a colocar el 1, le doy Enter e inmediatamente la información cambia. Entonces es recomendable copiar y pegar como valores esa misma información para que la función aleatorio, que es una función volátil, no cambie cada vez que yo haga alguna modificación. Bien, este es una variable tipo fecha, estamos capturando la fecha. Aquí vale la pena decir, esta es una variable cualitativa, esta es una variable cualitativa en escala nominal. Y además es politómica porque toma más de 2 valores esa variable. Pedro, Juan, Ana, Martín, etc. Entonces ese es el tipo de variable. Este es un tipo de variable de fecha, pero realmente lo que a uno le interesa cuando captura la fecha de nacimiento es la edad. ¿Cómo calculamos la edad? Pues entonces a la fecha de hoy le restamos la fecha en que nació y aparece que hay 9.213 días. Esta persona nació hace 9.312 días y si lo dividimos en 365 resulta que Excel ha calculado para él y para todos cada una de las edades. Tendemos a confundir esta variable porque decimos que es discreta cuando realmente se trata de una variable cuantitativa continua. Esto es en escala de razón. Entonces, la edad es cuantitativa continua porque me aceptan números decimales. Nadie tiene el mismo tiempo de nacido que otra persona. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a hablar y a decir que tenemos 25 o que tenemos 22 o que tenemos 33 cuando realmente no estamos haciendo cuenta de que o no los hemos cumplido o estamos por cumplirlo y hay que tener en cuenta toda esta información. Bien, vamos a construir una variable de salario, entonces vamos a utilizar la misma función, el aleatorio entre, y vamos a decir que aquí hay personas con salarios entre 600.000 y 3 millones de pesos. Observen, Excel aquí ya me dio esta información. Copio de ahí hacia abajo y nuevamente le digo copiar y pegar como valores porque cada vez que vaya a trabajar esos valores me van a cambiar porque todavía persiste la función aleatorio. La altura, no solamente con la función aleatorio o aleatorio entre se logra conseguir números al azar, también por acá en la ficha datos, análisis de datos, aquí me voy a detener un poco para poder tener esta ficha, normalmente no se tiene habilitada, nos vamos a opciones y en opciones buscamos complementos y en complementos vamos a buscar algo que se llama herramientas para análisis. Le damos a aceptar y finalmente queda apareciendo esta ficha. Vamos a utilizarla para generar aquí unos aleatorios de altura. Entonces le decimos análisis de datos. Fíjense que aquí dice generación de números aleatorios. Le damos a aceptar. El número de variables es una, ya la tenía aquí lista, la cantidad de números pues son 200, que es lo que queremos aquí en la base de datos. Vamos a usar cualquiera de estas distribuciones, en este caso vamos a usar la distribución normal. Vamos a decir que en promedio la gente que encuestamos mide 166, vuelvo y digo, es una base de datos inventada, esto no se lo sabe uno sino hasta cuando ha entrevistado a todos.
y que tiene una desviación estándar de 7, después miramos qué es eso, y que el rango de salida es justo acá. Le damos a aceptar. Aquí no nos conserva el mismo formato, pero pues eso no tiene problema. Bien, aquí ya tenemos capturada la información. Observen, ocurre lo mismo que con la edad. Normalmente a uno le preguntan y entonces uno dice, mire, yo mido 1,72 y eso no es verdad. Uno mide con una gran cantidad de decimales hacia el lado derecho. Lo que pasa es que nos acostumbramos a eso, pero siendo estrictos, la persona debe ser medida con instrumentos de alta precisión para poder decir cuál es realmente la altura. Aquí no veo aquí como parecidos, pero por ejemplo si se le preguntase a estos dos personajes cuánto miden, cada uno de ellos dice 1,58 metros. Y lo primero que dicen es, entonces usted y yo medimos lo mismo. Y resulta que no. Aquí ya se nota la diferencia. Ningún ser humano mide exactamente igual a otro. La altura entonces es una variable aleatoria, continua, y es continua por lo que acabamos de decir. En un intervalo pequeño, porque sabemos cuál es el hombre o la persona más pequeña y la persona más alta que puede existir, pero dentro de esos valores existen infinitos que pueden llegar a tomar esta variable. Entonces, muy importante tenerlo. Repito, variable aleatoria continua en escala de razón. Nivel de satisfacción. Miremos entonces este nivel de satisfacción. Vamos a crear algo por ahí. Vamos a decir otra vez un aleatorio entre, y entonces vamos a decir que tenemos 3 categorías para escoger. Aquí nos arroja un 2 y de ahí en adelante pues nos va a arrojar cualquier valor entre 1 y 3. Esta función, anidándola con otra que se llama elegir, elegir entonces me pide un número de índice que ya lo obtuve aquí con todo esto. Y después me dice, bueno, ¿y como qué quiere decir el 1? Entonces yo voy a decir que el nivel de satisfacción es bueno, el 2 quiere decir regular y el último quiere decir malo. Y entonces la función elegir me dice que dependiendo del número que arroje aquí, escoja lo que tengo. Le damos enter y entonces este primer personaje dice, bueno, esto ya como es aleatorio, vamos a decirle que copie eso, pero como valor para que no cambie. Entonces, a este primer personaje le parece que el servicio que está recibiendo es regular, el siguiente también, bueno, etcétera. Y aquí lo mismo vamos a decir para llenar esta variable, entonces, que hay entre valores 1 y 2. Lo mismo, aquí obtenemos un valor de manera aleatoria y cada vez cambia. Entonces, lo que vamos a es a anidar esta función con elegir, y entonces vamos a decir que todo lo que diga 1 entonces es que sí fuma, y lo que diga no, pues es que no consume tabaco. Bien, vamos a decirle copiar y que lo pegue, un pegado especial y que lo tome como valor. Bien, paremos ahí un poco. Esta variable es una variable cualitativa en escala ordinal, porque aquí la naturaleza de la variable es que haya un orden. Primero está bueno, luego regular y luego malo. O ordenado en el orden contrario será malo, regular y bueno. Esta es una variable entonces cualitativa en escala ordinal. Luego de esta variable
esta variable también se llama variable cualitativa en escala nominal. Aquí no va primero sí o no va primero no. Nada tiene que ver el orden, pero sí, además de que es una variable cualitativa en escala nominal, es dicotómica, diferente a esta que es politómica. Es dicotómica porque solamente hay dos opciones, o fuma o no fuma. En el rango de edad, entonces esto es una variable auxiliar que nosotros vamos a generar a partir de esta. Observen, esta es una variable cuantitativa y esta esta variable la vamos a convertir o la vamos a transformar en una variable cualitativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me voy a valer aquí de unas funciones. Voy a utilizar esta función máximo para saber cuál es la edad más grande que se tiene y la función mínimo para saber de acá mismo cuál es la función, la edad más baja. Entonces, con base en esta información vamos a construir unos rangos de edad. Vamos a decir con la función si condicional, hay que colocar un igual, con la función si condicional, vamos a decir que si esta edad es menor que, a ver, vamos a colocar aquí de 17, vamos a poner 20. Los menores de 20, entonces coloque que son menores de 20 años. De lo contrario, y vamos a usar aquí esta función, vamos a decir que si D2, que es esta celda, es mayor o igual que 20, vamos a crear el siguiente intervalo, o I D2 es menor que, vamos a colocar 25, entonces ponga que son edades entre 20 y 25 años. De lo contrario, es decir, todo lo que hace falta, es decir, los mayores de 25, coloque que son mayores de 25 años. Y observen que aquí ya tenemos la información de una variable cuantitativa, hemos pasado a una variable cualitativa. Y ya miramos, aquí pues entonces ya quedó todo referenciado. Observen, por ejemplo, este es mayor de 25, obvio, tiene 25.85, está entre 20 y 25, pues aquí aparece, perdón, acá, que tiene 20,13, ya es mayor de 20. Y gente joven, no veo por acá, sí, véala, menores de 20 años. Entonces aquí está un menor de 20 años y evidentemente tiene 18.78.904 años de edad. Esta variable se ha vuelto cualitativa en escala ordinal, y es ordinal porque esto tiene un orden. Primero van los menores de 20 años, luego los que están entre 20 y 25, y posteriormente los mayores de 25 años, o al contrario, mayores de 25, entre 20 y 25, y por último, los más jóvenes, es decir, los menores de 20. Aquí estas transformaciones son muy útiles para que las practiquen. En el rango de salario podemos hacer lo mismo para no gastar tanto tiempo, entonces vamos a tomar la de salario y vamos a hacer solamente dos categorías. Entonces vamos a decir que tenemos salarios que son menores a 1.800.000
y entonces si son menores a 1.800.000, pues que coloque eso, menor a 1,8 millones, y de lo contrario, es decir, lo otro, lo que sea mayor, entonces coloque mayor a 1,8 millones. Y listo, aquí ya quedó la fórmula, entonces lo que vamos a hacer es copiar de aquí en adelante. Aquí hay un menor, está bien, entonces el menor de 1,8 es porque se está ganando 862.000 pesos, quedó bien clasificado, y este que se gana 2 millones pues debe quedar en esta categoría. Esta es una variable cualitativa que nació de una cuantitativa, y esta variable está es dicotómica y está en escala ordinal. Esto también tiene un orden. El salario bancario, pues lo mismo, uno puede generar una variable, y esto es, vamos a colocar aleatorio entre, y recuerden que el saldo bancario puede ser en rojo también, entonces vamos a colocar desde 600.000 pesos hasta, vamos a suponer, 5 millones de pesos que tienen en ese momento las personas encuestadas. Vamos a copiar y a pegar como valores para que no tengamos el problema de la volatilidad de la función aleatoria. Entonces aquí tenemos valores positivos. Vamos a ver si por aquí arrojo un valor negativo. Entonces este personaje, vamos a leer únicamente a este personaje. Entonces, el encuestado número 25 nació el 23 de agosto de 1986, tiene una edad actual de 26,86027 años, el salario es de 1.839.888, tiene una altura de 182,2818469 centímetros, la satisfacción que él tiene respecto del servicio es regular, el señor no fuma. Bueno, aquí nos faltó el género. Aquí yo estoy diciendo señor, pero no sé si lo es o no. Este personaje está entre el grupo de los mayores de 25 años. Tiene un salario superior a 1.800.000 y adicionalmente tiene un sobregiro en su cuenta bancaria. Vamos a resumir una variable cualitativa en escala nominal. Nos vamos a apoyar en esta base de datos y aquí podemos encontrar una que reúne esas características. Deporte. Deporte, lo que hace aquí esta variable es medir la característica o clasificar cada individuo dependiendo del deporte que practica. Entonces, por eso es una variable cualitativa. Aquí lo que hacemos es describir las cualidades. Esto no es un número, por eso es cualitativa. Y es en escala nominal porque no tiene implícito o su naturaleza no incluye un orden. No va primero baloncesto que fútbol, ni rugby que golf, etc. ¿Cómo podemos resumir esa información? Vamos a hacerlo acá. Vamos a copiar esa misma variable aquí aparte, nos vamos a apoyar por acá con esta herramienta de Excel que se llama quitar duplicados. Dice que si mis datos tienen encabezados, sí, obviamente aquí está el nombre de la variable, le decimos. Y el resultado que nos arroja es que hace un recorrido para poder al final decir que esa variable tiene 4 categorías: fútbol, baloncesto, rugby y golf. Bien, como ya tenemos todas las categorías, pues entonces nos vamos a la ficha complementos. Tenemos este complemento Megastat que ya debe estar instalado. Y en distribuciones de frecuencia decimos que vamos a hacer un resumen para una variable cualitativa. Esa variable cualitativa nos pide la siguiente información. Primero, que ingresemos el rango, entonces lo vamos a ingresar
teniendo cuidado de seleccionar absolutamente toda la variable, desde ahí hasta el individuo 103, desde el 1 hasta el 103. Y adicionalmente, ¿cuál es la especificación del rango? Pues esto se refiere a cuáles son las categorías que se deben contabilizar. Se debe checar esta opción, histograma. Quiero aclarar que lo que genera no es un histograma, sino un gráfico de barras. El histograma se usa es para una variable cuantitativa. Bien, le damos a aceptar y entonces esto nos genera una nueva hoja de salida. Aquí la tenemos. Y entonces nos ha brindado aquí como resultado una tabla de frecuencia y adicionalmente el gráfico de barras. Esta tabla de frecuencia se lee de la siguiente manera. Aquí están las categorías y entonces quiere decir que 35 de las 103 personas encuestadas gustan o practican del fútbol y además que esa cantidad de personas corresponde al 34% del total. 29 personas practican baloncesto, es decir, el 28.2% del total. 27 personas practican rugby, es decir, el 26.2%, etc. Esta es la que denominamos la frecuencia absoluta y esta la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta? Pues sencillamente se va a la variable y comienza a contarse el número de personas que practican fútbol. Eso arrojó un resultado de 35. Se sigue con todas las demás categorías hasta completar a los 103 encuestados. ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa o el porcentaje en este caso? Pues se desea saber qué es 35 de, es decir, dividido de 103. Voy a dejarlo acá, voy a darle un F4 para que quede fijo ese 103, le damos Enter. Esto me lo deja con un formato, con un formato tanto por uno. Vamos a dejarlo el porcentaje y observen que estos valores que acabamos de calcular corresponden exactamente a estos. Esa es la manera como se debe o como se calcula la frecuencia relativa. Aquí entonces ya podemos observar que el deporte que tiene una mayor preferencia pues es el fútbol. Este es el dato que me hace repite, luego estamos hablando que esta es la moda de la variable, es decir, fútbol. Y al deporte que menos se dedica la gente es al golf, pues está apenas en un 11.7% del total. Este histograma pues puede sufrir muchísimas modificaciones, sin embargo aquí parece que está todo, es decir, no pareciera que no fuese necesaria tanta modificación. Aquí en lugar de histograma pues vamos a dejarle el nombre de la variable, esta quitémosla más bien de acá, y entonces observen que gráficamente ya inmediatamente se puede apreciar con mayor claridad que el fútbol es el deporte que más gusta de la gente o el que más se practica. Ese valor de 34% corresponde a la altura del rectángulo. Observen, este 34 es lo que aparece acá. Si queremos podemos incluir en etiqueta de datos cuáles son los porcentajes que tiene cada una de estas categorías de la variable deporte. Ahí se puede apreciar lo que ya estábamos diciendo. En golf pues no es mucha la gente que lo practica, pero fútbol sí. Le sigue baloncesto, luego rugby, etc. Esta información es de vital importancia para poder saber cómo o por ejemplo, cuál es la preferencia que tiene la gente por un deporte. Esta es la manera como se resume una variable cualitativa en escala nominal.
Resumamos ahora una variable cualitativa en escala ordinal. Bien, en esta base de datos la que reúne esas características es la variable satisfacción. ¿Por qué es nominal? Lo mismo, porque aquí se están describiendo las cualidades, las categorías, las características. Esto no es un número. Y adicionalmente es en escala ordinal, porque resulta que aquí su naturaleza sí incluye un orden. Va primero malo, luego regular, luego bueno y luego excelente. O al contrario. Entonces vamos a mirar cómo se resume esta información. Vamos a hacer exactamente lo mismo, traslademos la variable acá y ayudados con esta función vamos a eliminar los repetidos para obtener cuáles son las categorías que tiene esta variable. Si le asignáramos un número a cada una de estas, pues tendríamos que ordenarlo. Vamos a decir que malo es un 1, que regular es un 2, luego seguiría bueno con 3 y aquí un 4. Este valor ordinal es lo que hace que realmente esto tenga un orden. Ahora sí, podemos ordenar la variable, la vamos a ordenar por esta columna ordinal de menor a mayor y ahora sí esto quedó ordenado. Primero va malo, luego regular, por último, sigue bueno y por último es este que es excelente. 1, 2, 3, 4 y así es como funciona el orden. Vamos a eliminar esto. Ya quedó ordenada de manera adecuada, entonces vamos a tomar el complemento de Megastat, distribuciones de frecuencia, para una variable cualitativa, sigue siendo cualitativa. Borramos acá la información y entonces decimos que ahora el nuevo rango va de ahí hasta el caso número 103. Y seguidamente entonces decimos cuáles son las categorías que tiene la variable, que fue las que conseguimos acá. Ya la tenemos, lo mismo, vamos a hacer este histograma, generemos la información. Yo creo que podemos quedarnos con esta información, es decir, tenemos la tabla de frecuencia y adicionalmente bueno, este no es histograma, este es un gráfico de barras. ¿Cómo se interpreta entonces aquí la tabla de frecuencia? Exactamente igual a como la describimos hace unos minutos. Entonces, 48 personas consideran malo el servicio, eso corresponde al 46.6, etcétera. Y adicionalmente aquí aparece el histograma, vamos a cambiar esto de título, esta variable, o mejor, ese título debe corresponder es al nombre de la variable. Vamos a colocar satisfacción. Incluso quedaría mucho más completo si lo dejamos como nivel de satisfacción. Por acá podemos quitar esto y entonces ya queda el gráfico elaborado. Con esta misma información, pues se puede utilizar gráficos de otro estilo, como por ejemplo estos gráficos circulares que también son valiosísimos. Y miremos aquí cómo le podemos dar alguna otra forma. Aquí en título de gráfico colocaríamos el nombre de la variable, nivel de satisfacción, y aquí quedaría entonces la información. Si se quiere, esto se puede separar, etcétera. Ya todo depende del gusto de cada cual. Pero ahí tendríamos un gráfico de barras que también resume perfectamente la información. Aquí lo importante es, por ejemplo, cuál sería la moda. Pues la moda es
este que es el que tiene el porcentaje mucho más alto, es decir, el 47%. Acá, este que lo aproximaron a 47. El que menos, pues es el de bueno. O sea, la gente parece que no tiene así como medias tintas, ¿no? El bueno, o a la gente le parece malo, o le parece excelente. Pero bueno, parece que es un término ahí como muy medio para el gusto o para las expectativas que tienen estas personas encuestadas. Hay otro tipo de gráficas, ya todo depende de lo que quieran organizar, pero pues hay gráficas de este estilo, pueden incluir, no sé, cualquier modelo que se les ocurra. Lo importante es que tengamos un resumen adecuado de la variable y sobre todo la persona que está haciendo el análisis tenga la facilidad para poder entender la información. Bien, este es el resumen para una variable cualitativa en escala nominal. Resumamos ahora una variable aleatoria continua en escala de razón. Pues en esta base de datos que ya hemos venido trabajando, podríamos considerar la edad, que reúne esas características, el salario, la altura, el saldo bancario, pero por ahora pues vamos a hacerlo con la altura. Bien, usamos entonces el complemento de Megastat, distribuciones de frecuencia, y lo vamos a hacer para una variable cuantitativa. Entonces lo que vamos a hacer es resumir la información de la variable. Seleccionamos la variable o todos los datos de la variable. En este caso son 200 datos. Aquí ya tenemos los 200 datos. Vamos a hacer un polígono, o mejor, sí, un polígono de frecuencias, una gráfica de ojiva y no más. Esto por ahora lo vamos a dejar vacío. Le damos a aceptar y observen que aquí tenemos ya una salida. Esa salida entonces es un histograma. Un histograma pues que en últimas no se llama así, sino que lo que vamos a analizar ahí es la altura. Esto corresponde entonces a la distribución de la variable altura. Es un gráfico que nos permite resumir la información obtenida. ¿De cuánto? De 200 personas. Aquí vamos a hacerle algunos cambios solamente para que esto se pueda apreciar mejor. Vamos a dejar la información con un solo dígito. Y adicionalmente faltó acá, vamos a dejarle la alineación para que se pueda ver de esta manera. Vamos a agregar aquí la etiqueta y a estos valores vamos a darles un decimal. Dejémoslo por acá y dejémoslo con un solo decimal. Estos valores corresponden justo a esta columna y ya vamos a mirar de qué se trata o para qué sirve esta columna. Bien, resulta que el programa, el complemento, lo que ha hecho es de manera automática seleccionar 10 rangos o 10 intervalos, más bien 10 intervalos de clase, y cada uno de ellos pues tiene su propia interpretación. Miremos este primer intervalo. Este intervalo de clase corresponde justo a alturas que están entre 160 y 165 centímetros.
Ese intervalo es el que está representado gráficamente por este rectángulo. Vamos a cambiarle aquí de color para apreciarlo mejor. Bien. Solamente vamos a hacer el análisis con este intervalo para poder entender cuáles son esos conceptos que en principio habíamos mencionado. Muy bien. El intervalo tiene dos valores que corresponden al límite inferior del intervalo de clase, en este caso 160, y adicionalmente tiene un límite superior, ese intervalo de clase, que es 165. Quiere decir eso que dentro de este rango de edades de 200 personas encuestadas, 46 cumplen con esta altura. Aquí no aparece el número 46, entonces aparece es este 23. ¿Cómo se interpreta el 23? Quiere decir que el 23% de las 200 personas encuestadas tienen una altura que está entre 160 y 165 centímetros. Y observen que en el histograma eso es lo que aparece, el 23% del total de encuestados tiene una altura entre 160 y 165. Si quisiéramos averiguar cuál es el punto medio de este intervalo, de este rectángulo, pues entonces bastaría con sumar este límite más este límite, dividir el resultado en 2 y así obtendríamos el punto medio o lo que se denomina marca de clase de ese intervalo. 162.5 es ese punto medio. El ancho del intervalo, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, pues en este caso es tomar el límite superior menos el límite inferior y obtenemos aquí el valor de 5. Ese es el ancho del intervalo de clase, acá. Bien, esta columna se denomina frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta. Esta otra columna se denomina frecuencia relativa y se expresa como un porcentaje. Esta es la frecuencia acumulada, esta, y esta es, o mejor, esta es la frecuencia absoluta acumulada y esta es la frecuencia relativa acumulada. Este valor de 85 quiere decir que hasta este intervalo y de aquí hacia la izquierda, pues tenemos 85 personas de todas las 200 encuestadas. Pero ¿cómo se interpreta? 85 personas del total de personas encuestadas tienen una altura de 165 centímetros o menos. Este otro valor, que es la frecuencia relativa acumulada, se interpreta de la siguiente manera. El 42.5% del total de personas encuestadas miden 165 centímetros o menos. Recuerden, este es un valor absoluto y este es un valor relativo. Esto es un diagrama que presenta una distribución muy conocida, que es la famosa distribución normal. Quiere decir que esta muestra se distribuye normalmente, esto parece una campana, y por eso es que la fundamentación de la estadística se apoya tanto en esa famosa distribución normal o campana de Gauss. Después vamos a mirar en detalle cuáles son los conceptos que se manejan. Bien,
Existe otro concepto, y es que fíjense que aquí se pueden repetir valores o mejor dicho, entre estos dos intervalos pareciera que tenemos en cuenta el 160 y el 160 también. Entonces hay un concepto que se denomina frontera de clase, y esas fronteras son como unas holguras que se tienen aquí para poder hacer la separación entre este 160 y este 160 y hacer que cada valor quede en el intervalo que le corresponde. No voy a entrar mucho en ese detalle, puesto que ya hoy en día los ordenadores agilizan mucho ese tema y ellos solitos hacen toda esa distribución. Pero se denomina frontera de clase. Bien, esta es un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, observen que hay unos punticos por acá. Esos puntos corresponden, recuerdan que obtuvimos la marca de clase, es decir, el punto medio, aquí está, el punto medio de cada uno de ellos, pues es como si ese punto medio se elevara hasta acá y se marcara un punto, aquí se marca otro, aquí se marca otro, aquí se marca otro, etcétera. Y la unión de esos puntos es lo que da como resultado el polígono de frecuencias. Es una manera rápida o mejor, es otra vista para poder mirar cómo está distribuida la variable. Aquí se puede observar tanto en el polígono de frecuencias como en el histograma que hay es decir, la mayor cantidad de datos de todos los 200 se concentran mucho por acá en este lugar, por acá. Miren lo que pasa en la campana de Gauss. Aquí, en este bloque es donde se concentra la mayor cantidad de información. Los otros son datos raros, digámoslo así, por acá. O sea, la gente muy bajita es muy poquita y la gente muy alta igual es muy poquita. Entonces uno podría decir que este grupo de personas está más o menos entre 155 centímetros y 170 centímetros de altura, que más o menos así es como o es donde se concentra la mayor cantidad de información. Bien, entonces el polígono de frecuencias pues nos está diciendo exactamente lo mismo. La ojiva pues no es otra cosa que la manera o la gráfica. A ver, si este polígono de frecuencias nos representa cómo se distribuye esta frecuencia relativa, pues la ojiva nos dice es cómo se distribuye esta frecuencia relativa acumulada. Entonces, miremos un poco cómo es eso. La interpretación que se le puede dar a esto es lo siguiente. Resulta que vamos a analizar este punto. Entonces, acá encontramos que más o menos esto corresponde al 70%. Entonces recuerden que esto es frecuencia relativa acumulada. Se puede interpretar de la siguiente manera. El 70% de las 200 personas encuestadas mide 170 centímetros o menos. Y lo mismo ocurriría con esta información o con esta, etcétera. Mire, por ejemplo, esta es más o menos un 20%, vamos a suponer. Esto es como un 20%, entonces pensaría uno que que el 20% de la muestra mide 160 centímetros de altura o menos. Esta es la interpretación que se le puede dar al resumen de datos de una variable aleatoria cuantitativa continua en escala de razón. Ahora vamos a describir una variable en términos de sus medidas para conocer un poco más acerca de la muestra seleccionada. Bien, vamos a seguir trabajando con altura, podemos hacerlo nuevamente con el complemento Megastat, estadísticas descriptivas, y aquí lo que vamos a hacer es
verificar qué cosas son las que nos interesan. Primero, miremos a ver qué es lo que pasa con la altura. En términos de sus medidas, vamos a obtener la media, vamos a obtener la varianza muestral y desviación muestral también. Vamos a obtener el dato mínimo, máximo y el rango. Vamos a obtener media, cuartiles, moda y por acá unos valores extremos. Vamos a elaborar un gráfico de caja y bigotes. A ver, ¿qué más por acá? Calculemos la asimetría, la kurtosis y el coeficiente de variación y con esa información le damos a aceptar. Bien, aquí nuevamente tenemos la salida de la información. Parece que no es mucha. Vamos a dejar este gráfico que hemos obtenido, dejémoslo por acá. A ver cómo se analiza este cuadro. Bien, las estadísticas descriptivas que se han generado entonces son, primero que todo, el recuento o la cantidad de datos. Ya sabemos que son 200 datos, podemos verificarlo acá. Entonces el recuento son 200 porque este 1 corresponde al título. Entonces ya sabemos exactamente de dónde sale ese 200. Vamos a hacer algo aquí para poder analizar algunas cosas, unos resultados. Bien, entonces son 200. Si quisiéramos obtener esto aparte, entonces usamos la función contar y le decimos a Excel que queremos contar la cantidad de datos que hay de aquí, desde el último dato pues hasta el primer dato. Si fuera con Excel pues igual hubiésemos obtenido los 200. Luego la media, pues lo mismo, por acá podemos obtener el promedio de la información que en este momento estamos analizando, es decir, la variable en altura, y entonces obtenemos la media. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio las personas que fueron muestreadas tienen una altura de 166 centímetros. Es decir, son personas como de estatura media, más o menos es lo que quiere decir esa información. La varianza de la muestra, pues nosotros entendemos que la varianza es como el promedio de todas las desviaciones que tienen los datos respecto de la media, es decir, qué tan dispersos están los datos. Entonces lo mismo como es la varianza muestral, pues en Excel también se puede obtener esa varianza. Esta var.p calcula la varianza en función de la población, entonces no es. Calcula la varianza en función de una muestra, sí, sería esa, y entonces aquí en la misma base de datos, pues tenemos acá la información. Esta es la desviación estándar de la muestra. Esa desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza muestral, es decir, de este valor que acabamos de calcular aquí. 6,991432,045, etcétera. Este es el valor de la desviación estándar muestral. Como la varianza está dada en unidades cuadradas, pues la desviación estándar al sacarle la raíz ya se obtiene una información en las mismas unidades de la variable original, es decir, en centímetros.
Entonces la desviación estándar es de 6.99 centímetros. El valor mínimo, pues el valor mínimo es aquel valor dentro de todo el conjunto de datos que tiene la mínima cantidad. ¿Cómo se calcula en Excel? Entonces vamos a obtener el dato mínimo de todo este conjunto de datos y encontramos que la persona más bajita de todas las 200 que fueron encuestadas mide 144,7 centímetros. Y lo mismo ocurrirá con la persona más alta. Esta persona lo mismo se puede estimar con una función de Excel denominada max, y entonces lo que hay que hacer es poner el rango. Entonces, de todas las 200 personas encuestadas, la persona más alta mide 188,44 centímetros. El rango es aquella medida que se obtiene al restar la altura más grande menos la altura más pequeña. Entonces, tomamos la altura más grande y le restamos la más pequeña y obtenemos el rango. El rango es la distancia que hay entre el dato mínimo y el dato máximo. Este valor de asimetría es muy importante analizarlo por lo siguiente. Después veremos con más detalle el tema de asimetría y kurtosis, incluso coeficiente de variación. Pero por ahora, un valor muy cercano a cero significa que la distribución de la variable altura, la distribución de esta variable, se parece mucho a una distribución normal. Eso es lo que quiere decir esto. Observen, aquí es muy cercano a cero, pero por el lado izquierdo. Quiere decir que hay una asimetría de izquierda. Asimetría del lado izquierdo. Es decir, que hay muchas personas, o mejor, que se aproxima mucho a una distribución normal por la asimetría que presenta. La kurtosis es qué tan aplanada o qué tan puntiaguda es la gráfica de la distribución normal del conjunto de datos, y entonces en la medida en que esté muy cerca de cero estamos obteniendo una gráfica mesocúrtica, que es muy cercana a una distribución normal. Si fuese una leptocúrtica, pues entonces es porque tenemos una gráfica mucho más puntiaguda de lo que sería en una normal, y su coeficiente de kurtosis pues es positivo. Si fuese negativo, tenemos una curva más aplanada de lo que se encontraría en una normal, lo que quiere decir que su valor o coeficiente sería negativo. Aquí por estos dos valores ya puede uno estar casi seguro que se trata de una distribución normal. Aquí lo mismo, pues con Excel se podría calcular el coeficiente de asimetría. Ese coeficiente de asimetría, lo mismo, tomamos el conjunto de datos y lo calculamos. Aquí ya quedó calculado. Y la kurtosis pues será lo mismo. Tomamos la información, la base, perdón, la variable, y entonces aquí obtenemos ese coeficiente. El coeficiente de variación es o significa
qué tan homogéneos son los datos. Entre más pequeño sea el coeficiente de variación, quiere decir que los personajes que participan en la muestra son muy parejos, es decir, casi todos miden igual. El coeficiente de variación en algunos textos puede uno encontrar que mientras se encuentre por debajo del 15% se trata de datos homogéneos, hasta un 30% hablaríamos de homogéneos moderados y por encima del 30 ya serían datos heterogéneos, es decir, personas muy altas con personas muy bajitas y con personas de mediana altura. En este caso parece ser que, que la muestra tiene gente más o menos pareja, hablando del coeficiente de variación del 4.21%. Ese coeficiente de variación corresponde a la desviación estándar dividido entre la media de la población. Aquí lo tenemos, vamos a dejarlo en porcentaje. Aquí está, 4.21%. Igual hubiésemos podido utilizar la función de coeficiente de variación de Excel. Aquí utilizamos directamente la fórmula. El primer cuartil significa como tomar esta información, estos 200 datos, ordenar esta columna de menor a mayor, partirla en 4 pedazos y ese primer pedazo, que son las alturas más pequeñas, es decir, ese primer 25%, convertirlo en el primer cuartil, o corresponde mejor al primer cuartil. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25% de las personas encuestadas miden 161,58 centímetros o menos. Muy importante esta información del primer cuartil cuando se va a graficar el diagrama de caja y bigotes. ¿Por qué? Porque ese primer cuartil debe corresponder exactamente con esta primera línea. Observen 161, 58, 20, 58, 32, 047 y por aquí lo que pasa es que ya hubo una aproximación, pero corresponde al mismo valor. Entonces, de izquierda hacia acá, justo acá, quiere decir que el 25% de las personas miden 161,58 o menos. La mediana corresponde al segundo cuartil, es decir, si ya teníamos un 25, le sumamos otros 25, ya sería el 50%, es decir, la mitad de las personas encuestadas miden 166,48 centímetros o menos, y la mediana es esta línea es la mediana. Ahí aparece el valor 166,48. El tercer cuartil, es decir, el tercer 25% está acá, 170,7091 y observen que es el que aparece acá. Aquí ya tenemos el dato del tercer cuartil. Y de aquí en adelante, de aquí hacia la derecha, pues corresponde a el restante 25%, que en ese caso sería como el cuarto cuartil, para poder completar el 100%. Este rango intercuartílico, el rango intercuartílico, pues es de 9,12 centímetros, es decir, la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Es decir, que, primero que todo, la mitad de los datos, observen que la caja es un 50%, la mitad, es decir, 100 personas de las encuestadas miden entre 161,58 y 170,70.
la mitad de las personas. Y que la diferencia en altura o el rango, pues el rango del dato más pequeño y al dato más grande, pues es de 9,12, que es lo que significa el rango intercuartílico. La moda es el dato que más se repite, pero como estamos hablando de una variable aleatoria continua, pues la moda no reviste mayor importancia. Tenemos, estamos mirando acá estas dos líneas son los valores máximos y mínimos y resulta que se calculan a partir de toda la información, de todos los datos. ¿Qué quiere decir este círculo? Quiere decir que hay un dato que es extremo pero leve. Extremo leve. ¿Cómo se puede interpretar? Que hay una persona que mide 144,73 y que pareciera un caso extraño, es decir, puede incluso que se trate de un error en la medición, o puede que sea cierto, pero de todas maneras, comparado con todos estos datos que ya tenemos acá, este pareciera un dato extraño. Eso hacia abajo. Y hacia arriba también hay dos personas demasiado altas. Tendríamos que entrar a verificar si no se trata de algún error. Y si no se trata de un error, pues igual hay que tenerlos en cuenta en el estudio. Están son datos extraños. Y si estuviesen por fuera de este límite, pues estaríamos hablando de unos casos atípicos ya extremos. Lo mismo ocurriría acá. Bien, esta es la lectura que se le da a la información que generan las estadísticas descriptivas de Megastat. Como la media tiene diferentes tipos, como por ejemplo la aritmética, la ponderada, la geométrica, la armónica, pues entonces vamos a mirar un ejemplo de cada uno de ellos para tener claro el concepto. Bien, vamos a suponer que se encuestaron 13 hogares y se preguntó por el número de hijos que se tenía. Esta fue la respuesta que se obtuvo y entonces se desea calcular la media aritmética. Esa media aritmética pues no es más que el cociente entre la suma de todas las respuestas obtenidas sobre la cantidad de hogares que se encuestaron. Esto como resultado final arroja el valor de 1,769. Como se trata de una variable aleatoria discreta, es decir, no se aceptan acá decimales, nadie tiene 1,76 hijos, pues entonces se aproxima al entero más cercano. Quiere decir que en promedio los hogares que fueron encuestados tienen 2 hijos. Bien, para la media ponderada, el mejor ejemplo entonces es el sistema de calificación que se tiene en una universidad. Existen varios cortes, en este caso el primero, el segundo y un examen final, pero cada corte puede tener un peso diferente. Y ahí es cuando hay que aplicar la metodología de media ponderada. ¿Por qué? En la media aritmética se supone que cada hogar pesa exactamente igual a los demás. Es decir, que esto es un treceavo del total, un treceavo del total, etcétera, etcétera. Y entonces por eso se aplica aquí la media aritmética. Para media ponderada, entonces lo que hacemos es tener en cuenta el peso y adicionalmente la nota que obtuvo el personaje en cada uno de los cortes. Para poder calcular la media ponderada, entonces se multiplica el valor del peso por la nota y se obtiene aquí un dato parcial, luego aquí esto por esto y se obtiene el otro dato parcial y lo mismo ocurre acá. Esas multiplicaciones en el primer caso pues obtenemos 1,2, en el segundo 0,7 y aquí 1,3. Finalmente, la media ponderada es la sumatoria de estos tres resultados parciales, es decir, 3,1.
2. En el caso de la media geométrica, vamos a suponer que una empresa ha generado en el primer año el 2% de utilidades con relación a los ingresos. En el año 2 el 4%, en el año 3 el 6% y en el año 4 el 3%. Se desea calcular la media de la utilidad generada por la empresa en los últimos 4 años. Bien, este es el modelo que nos permite calcular esa media geométrica. ¿Por qué se usa la media geométrica? Porque es la más adecuada cuando se trata de calcular un promedio de valores relativos como estos, o de porcentajes, o de índices. Entonces, la media geométrica corresponde a la raíz enésima, en este caso 4 datos, a la raíz cuarta del producto de cada uno de los numeritos que tenemos acá. Entonces eso arroja un valor final de 3.46. Si lo hubiésemos hecho aparte, es decir, 2 más 4, 6 más 6, 12, más 3, 15 dividido en 4, eso arrojaría un valor de aproximadamente 3.75, mayor que la media geométrica, y entonces no sería no es un método adecuado cuando se trata de valores relativos. Entonces por eso se usa la media geométrica. Vamos a ver por último la media armónica. Entonces la media armónica se utiliza cuando se están midiendo, por ejemplo, velocidades. Vamos a suponer que para llegar de un punto A a un punto B se recorre el primer trayecto 100 metros, el segundo otros 100 y el tercero otros 100. Pero las velocidades cambian. En el primer trayecto fue a 60 kilómetros por hora, en el segundo a 70 y en el último a 80. Se desea calcular la velocidad media o velocidad promedio. Entonces, en este caso se utiliza la media armónica. Esa media armónica corresponde a lo siguiente. La media armónica es el recíproco, es decir, 1 sobre un valor. Entonces es el recíproco del promedio de los recíprocos de cada uno de estos datos. Entonces observen, 1 sobre 60 es el recíproco de este dato, 1 sobre 70 el recíproco de este y 1 sobre 80 el recíproco de este. Y al multiplicarlo por un tercio, pues estamos calculando el valor medio. Entonces, para este tipo de problemas es que se utiliza la media armónica. En este caso, en promedio se viajó a una velocidad de 69,07 kilómetros por hora.